5 días después de que unas 5.000 personas, padres y madres, se manifestaran en la explanada frente al Congreso Nacional en coincidencia con la realización de una audiencia pública a la que finalmente asistió el ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, y en la que padres y madres y referentes importantes de la sociedad paraguaya exponían inquietudes y protestas por la incorporación de textos y enseñanzas relacionadas con la ideología de género en escuelas primarias. 5 días después, el ministro Riera firmó hoy una resolución que prohíbe el uso de materiales, de esos materiales que justamente fueron denunciados por los padres como inconvenientes para la formación integral y sana de sus hijos. Naturalmente que hubo una manifestación de algarabía y de gozo, de celebración, por decirlo así, en las redes sociales, pero además aparecieron cuestionamientos a los padres, a los Provida, al movimiento Provida y Pro Familia, y una de las acusaciones es de ser conservadores, ¿verdad? El ataque y la ofensa es porque somos presuntamente conservadores y si lo fuéramos, no hay razón para estar molestos por eso, ¿verdad? Ciertamente la sociedad paraguaya es conservadora y hay varias causas para que así sea, ¿verdad? Primero las guerras que nos aniquilaron, no solamente poblaciones, sino que la economía, y que nos volvieron cuidadosos, prudentes, cautelosos de las ondas que llegaban al Paraguay. Si con qué propósitos venían esas ondas, modas, ¿verdad? Siempre fuimos cautelosos en Paraguay. Y siempre llegaron las grandes olas culturales, llegaron después. Incluso las corrientes migratorias, que también trajeron nuevas culturas, llegaron en menor escala al Paraguay que al Brasil o a la Argentina. Fueron países filtro. Es decir, las corrientes migratorias quedaron más bien en Brasil y en la Argentina. Y las que llegaron al Paraguay fueron corrientes conservadoras también. Menonitas, japoneses, conservadores. Pero no tiene nada malo. Si nosotros vemos hoy a los menonitas y las colonias japonesas, conservadores, menonitas y japoneses, ocupan los primeros lugares del desarrollo económico de nuestra nación. No les va mal por ser conservadores. Entonces, la ofensa hay que recibirla tal cual viene y tal cual somos. No tenemos razones para tener un sentimiento negativo porque somos conservadores. Y yo quiero darles esta figura. Si a sabiendas de lo que pasó el domingo de tarde en un estadio de fútbol en Pedro Juan Caballero, con la hinchada de Olimpia, si a sabiendas de lo que pasó el domingo de tarde, nos invitan y nos dicen, el próximo domingo viajamos a Pedro Juan Caballero, hay espacio en los colectivos y les invitamos a acompañarnos, vamos a ir con la Barra Brava de Olimpia a Pedro Juan Caballero, y si nos invitan, les diríamos que no, iríamos, les diríamos que no. Y nos van a decir conservadores. Sí, vamos a ser conservadores, pero sabemos a qué nos vamos. Eso mismo pasa con la ideología de género. ¿Por qué somos conservadores ante esta avalancha que viene de afuera? Porque por llegar más tarde al Paraguay, hemos tenido el privilegio y la ventaja de estudiar con sentido crítico cuáles son los estragos que la ideología de género produce en otros países. Y ayer estábamos viendo nosotros en YouTube un reportaje a psiquiatras españoles que hablan del problema que enfrentan en España. Incluso están diciendo que los psiquiatras se están convirtiendo en médicos de cabecera, porque hay mucha angustia, hay mucha inseguridad, muchas dudas, ¿verdad? Incluso uno decía que le enseñaban en una escuela de menores, niños de 6, 7 años, ¿verdad? Que podían tener una atracción hacia nenes o nenas de su mismo sexo, ¿verdad? Y ocurrió que
les decían, por ejemplo, que no tenían por qué sentirse mal por ello. Y hubo nenes que tenían un sentimiento de amistad y compañerismo con el compañero del asiento de al lado, pero no tenían la capacidad de discernir que eso era simplemente compañerismo, que era simplemente amistad. Estaban convenciéndose de algo inexacto, confundiendo amistad con atracción hacia una persona del mismo sexo, cuando es un sentimiento natural de compañerismo entre escolares, ¿verdad? Pero estaban tan confundidos que estaban cometiendo errores, ¿verdad? Y los psiquiatras deberían corregir aquello que estaba afectando la psiquis y la percepción de sexualidad en personas que todavía no están preparadas para hacer esa percepción, ¿verdad? Entonces, estragos en España. Y es natural que ante esas circunstancias la sociedad se levante y reclame y exija el cumplimiento de normas que están establecidas constitucionalmente, ¿verdad? Respeto a la familia, respeto a la enseñanza a los hijos, para que sea en un marco armónico de orientación sana, ¿verdad? Entonces, no hay razones para sentirnos mal porque nos dicen conservadores. No, el hecho de ser conservadores en estas circunstancias es una fortaleza. Y tenemos que estar alertas porque la decisión que tomó el ministro, no es el final de la guerra, es apenas una batalla ganada. Hay otros estamentos del Estado paraguayo que ya han incorporado conceptos inconvenientes. También hay que hacer batalla en esos centros, en esos entes, en esas reparticiones. Y tenemos que estar unidos, tenemos que estar alertas y tenemos que estar convencidos de que estamos en el camino correcto y de que somos muchos, muchos más. No para imponer a los demás, sino que para defender el territorio que hemos ganado. Que tengan buenas tardes.